Buen día a todos los asistentes que nos acompañan de manera virtual en este Foro Nacional de Investigación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenidos al simposio Biología Tumoral, de los mecanismos a la innovación, dentro del cual revisaremos diversos aspectos del crecimiento, diseminación, permanencia y eliminación tumoral. Para comenzar, nos acompaña el doctor Juan José Montesinos, quien es biólogo de formación, con estudios de maestría y doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente dirige el Laboratorio de Células Troncales Mesenquimales dentro de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Oncológicas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Cuenta con una gran experiencia en el estudio de las células estromales mesenquimales, área en la que ha publicado varios artículos y capítulos de libros. Bienvenidos, doctor Montesinos. Muchas gracias, doctora Chávez, por la presentación. Y antes de iniciar, me gustaría agradecer a los organizadores por permitirme platicar este trabajo que nosotros hemos estado desarrollando ya desde hace algún tiempo en nuestro laboratorio de investigación, y está relacionado con la participación de las células estromales mesenquimales en el crecimiento tumoral en cáncer de cérvix. La problemática del cáncer cervicouterino a nivel mundial se puede representar con esta gráfica, en donde vemos que la incidencia y mortalidad de este tipo de cáncer solamente está por atrás del cáncer de mama, del colorectal y el cáncer pulmonar. Pero también observamos que ocupa un segundo lugar en letalidad, solamente por atrás del cáncer de pulmón. La tasa de mortalidad en México sitúa este tipo de cáncer en el segundo lugar, solamente por atrás del cáncer de mama, y en donde tenemos que la mortalidad de 5.4 se da por cada 100,000 mujeres. Entonces, este tipo de cáncer actualmente representa un problema de salud en nuestro país. Sabemos que la patogenia del cáncer cervicouterino se inicia por la presencia del virus del papiloma humano, principalmente de aquellos que son de características más oncogénicas, como es el 16 y el 18, y en donde dentro de las proteínas virales como el E6 y el E7 participan de manera importante en la regulación de los mecanismos que alteran todos aquellos componentes biológicos presentes dentro del cérvix normal y que condicionan al desarrollo de una neoplasia hematológica. Sin embargo, sabemos que las células tumorales no se encuentran solas dentro del tejido del cérvix, sino que están rodeadas por lo que se conoce como microambiente tumoral. El microambiente tumoral está constituido por diferentes elementos celulares y de otros tipos, como vamos a ver. Dentro de los elementos celulares tenemos a las células epiteliales, a los pericitos, a las células endoteliales, a los fibroblastos. Y en los componentes proteicos tenemos a fibronectina, laminina, colágena, etcétera. También tenemos algunos elementos que son parte del sistema inmune que están inmersos por infiltración dentro del microambiente tumoral y cuyos productos, como son las citocinas y factores de crecimiento, producidos a partir de la activación de este tipo de células, también forman parte del microambiente tumoral. Ahora, dentro de estas características de los componentes del microambiente tumoral, tenemos a un tipo de célula que es muy especial, que es la célula troncal mesenquimal. ¿Por qué? Porque esta en particular da un soporte, sostén a las células tumorales para constituir una base sobre la cual pueden crecer. Sin embargo, no solamente su participación es estática, sino que también su participación es funcional, y la plática va a estar enfocada a cuál es la participación de este tipo de células en el desarrollo de las células tumorales de cáncer cervicouterino. Para iniciar, quiero mostrarles este concepto de microambiente tumoral, en el que lo podemos considerar como un nicho patológicamente activo que modula la evolución tumoral. Ello es, al favorecer funciones aberrantes de un tejido y participando de manera crítica en el desarrollo de procesos malignos más agresivos y, en la mayoría de los casos, refractarios. Esto es, que no responden a los tratamientos. Entonces, tenemos que considerar a la presencia de células tumorales dentro del tejido cervical, no solamente como un ente biológico que está aislado, sino que, como vemos en este dibujo,
hay una comunicación estrecha con los componentes, tanto celulares como moleculares presentes dentro del microambiente, de tal manera que se forma una red, un circuito de comunicación de esos elementos con las células tumorales, lo que le confiere ciertas características biológicas que favorecen su progresión, la invasión e incluso la metástasis de estas células. Esta es la importancia de la participación del microambiente tumoral. Ahora bien, dentro de la detección de las células mesenquimales, pues eso se ha hecho en diferentes tipos de cáncer. Aquí yo les muestro que en cáncer de mama, de piel, de pulmones, de colon, de próstata, se han encontrado la detección de las células mesenquimales. Y fíjense ustedes que nuestro grupo de investigación detectó la presencia de las células mesenquimales en cáncer de cérvix. Lo que conseguimos hacer es que en base a sus características morfológicas y también en cuanto a sus características inmunofenotípicas, esto es la capacidad que tienen para expresar algunos marcadores característicos de este tipo de células, como el CD90, el CD105, el CD73, y además la capacidad que tienen estas células para generar a otros componentes celulares de otros tejidos, principalmente de tipo conjuntivo, como es los adipocitos, los osteoblastos y los condroblastos, determinamos la presencia de estas células. Pero no nos conformamos con saber que están presentes dentro del microambiente de cérvix. Lo siguiente que quisimos es contestar esta pregunta. ¿Cuál es la participación de la mesenquimal en el desarrollo del cáncer cervicouterino? Y fíjense que para contestar esta pregunta nos enfocamos a lo que previamente se había publicado. Y nos llamó una característica en particular, y es que se había descrito la disminución en la expresión de las moléculas de histocompatibilidad clase 1 en las células tumorales. Entonces nosotros pensamos que pudieran estar involucradas las células mesenquimales en esa disminución de la expresión. De tal manera que hipotetizamos que las células mesenquimales pudieran interactuar con las células tumorales para disminuir la expresión de las moléculas de histocompatibilidad clase 1 y por lo tanto esta pérdida hacía que el reconocimiento del linfocito T citotóxico sobre la célula tumoral obviamente que tenía consecuencias de disminución de la raíz celular por parte de estos linfocitos y por ende una evasión de la respuesta inmune por parte de las células tumorales. Entonces, para poder contestar esta pregunta, lo que nosotros hicimos fue obtener células mesenquimales tanto de cérvix normal y de cáncer de cérvix. Realizamos algunos procedimientos experimentales de obtención, como el corte, el macerado de las biopsias provenientes de estos tejidos. Obtuvimos células individuales mediante procedimientos mecánicos y enzimáticos. A través de procesos de filtración y centrifugación, obtuvimos células mononucleares que cultivadas bajo medios especiales que favorecen el desarrollo de las mesenquimales. Y tras una semana de cultivo, vean ustedes cómo podemos localizar a este tipo de células con morfología fibroblastoide y que además tuvimos la oportunidad de caracterizar en los aspectos inmunofenotípicos y de capacidad de diferenciación a las que yo he comentado. Continuando con la estrategia experimental, estos cultivos primarios, tanto de cérvix normal, de cáncer cervicouterino y de médula ósea, se realizaron cocultivos in vitro de las células mesenquimales con una célula tumoral de tipo Casqui, una línea que nosotros utilizamos en ese tipo de cultivos. Entonces lo que hicimos fue cocultivar a la mesenquimal con las células tumorales tipo Casqui y determinamos en estas células la expresión de las moléculas de histocompatibilidad clase 1 posterior al cocultivo, la expresión de interleucina 10 en los sobrenadantes y el reconocimiento inmune por los linfocitos T citotóxicos. El primer resultado que nosotros obtuvimos fue que las mesenquimales de cáncer cervicouterino disminuyen la expresión de las moléculas de histocompatibilidad clase 1 en las células tumorales. Si vemos nosotros en esta gráfica, conforme vamos incrementando la proporción de células mesenquimales con respecto a las células tumorales, vean ustedes que cuando encontramos una gran cantidad de células mesenquimales en una proporción 1 a 1 con las tumorales, encontramos en la condición de cocultivo, célula tumoral, célula mesenquimal, una disminución considerable, esto en comparación cuando se utilizaron cocultivos o se analizaron cocultivos de mesenquimales con cervix normal. Esto es, las células mesenquimales de cáncer cervicouterino tienen la capacidad de disminuir la expresión de moléculas de histocompatibilidad clase 1. Y esto se ve muy claramente cuando se compara con el control de la expresión de este tipo de moléculas en las células tumorales Casqui en ausencia de las células mesenquimales.
Entonces, este fue el primer resultado que nos llamó la atención, pero lo siguiente que quisimos saber es qué tipo de citocinas es la que está involucrada en esta disminución de la proliferación de estas moléculas. Apostamos por la interleucina 10. Lo que hicimos fue evaluar en el medio condicionado de los diferentes cocultivos, también de las células individuales. Y vean ustedes cómo en el cocultivo, en donde tenemos células tumorales Casqui, en presencia de mesenquimales de cáncer cervicuterino, encontramos el mayor incremento significativo en la concentración de interleucina 10. Ello a diferencia de los cocultivos, en donde está presente las células tumorales y las células mesenquimales de cervix normal. Esto nos habla también de una diferencia de estos dos tipos de células que se encuentran en el mismo tejido, solamente que en condiciones fisiológicas distintas, tumorales y normales. Pero ahora bien, sabiendo que tenemos una cantidad incrementada de interleucina 10, teníamos que determinar si ella era la responsable para disminuir la expresión de moléculas de histocompatibilidad tipo 1. Y esto fue lo que hicimos mediante un ensayo de citotoxicidad, en donde tenemos a las células Casqui en presencia de linfocitos T citotóxicos específicos para eliminar a este tipo de células tumorales. Y como podemos observar en la gráfica, en esta curva, este es el porcentaje de citotoxicidad de las células tumorales por efecto del linfocito T citotóxico. Y ven ustedes que cuando adicionamos dentro de ese contexto a las células mesenquimales provenientes de cervix normal, pues prácticamente no hay una disminución en el porcentaje de citotoxicidad. No obstante, vean ustedes la disminución significativa que se da en el porcentaje de citotoxicidad cuando adicionamos en ese sistema experimental mesenquimales provenientes de cáncer cervicuterino. Y todavía esto se ve más obvio cuando adicionamos de manera exógena interleucina 10 recombinante humana. Ven ustedes cómo el porcentaje de citotoxicidad disminuye. Ahora bien, cuando analizamos si efectivamente la interleucina 10 será la responsable utilizando anticuerpos neutralizantes contra la interleucina 10, vean ustedes cómo hay una recuperación prácticamente de los niveles de citotoxicidad por parte de los linfocitos T. Lo que nos indica que efectivamente interleucina 10 es una de las moléculas que está participando en la disminución de la citotoxicidad por efecto de los linfocitos T. Entonces, con esto, la respuesta a esta pregunta acerca de la participación de las mesenquimanes en el desarrollo del cáncer cervicuterino, lo podemos representar de esta forma. La célula mesenquimal es capaz de secretar interleucina 10 que incide sobre las células tumorales para disminuir la expresión de moléculas de histocompatibilidad clase 1 y por ende hay una disminución del reconocimiento de los linfocitos T hacia las células tumorales debido a que no expresan este tipo de moléculas. Este fue uno de los primeros trabajos que nosotros publicamos, pero también quisimos saber si el efecto solamente es exclusivo de manera directa de la mesenquimal a la célula tumoral, o bien también hay un efecto por parte de la célula mesenquimal sobre la regulación inmune de los componentes del sistema inmune que está presente en el microambiente tumoral. Y para eso analizamos el efecto de las células mesenquimales sobre los linfocitos T, sobre las células NK y sobre los macrófagos. Esto lo hipotetizamos porque sabíamos que las células mesenquimales presentes en el órgano en donde se pudieron localizar y describir que es la médula ósea, tenían esta capacidad de inmunosupresión. Sin embargo, no sabíamos si estas mismas características biológicas pudieran estar presentes en las células mesenquimales de cáncer de cervix. Y para eso desarrollamos esta estrategia experimental. Hicimos cocultivos en presencia de mesenquimales y de células inmunes, tanto en ausencia como en presencia de células tumorales. Nuevamente, estos cocultivos se hicieron con linfocitos activados para analizar precisamente el efecto de la mesenquimal sobre linfocitos T. Colocamos una placa adherente de células mesenquimales y esto tanto en ausencia como en presencia de células tumorales de tipo Casqui. Evaluamos la proliferación de los linfocitos T, el efecto que pudieran tener este sistema sobre células CD3, CD4 y CD8. Y fíjense ustedes que de manera sorprendente lo que observamos es que ni las células mesenquimales provenientes de cáncer cervical, ni aquellas provenientes de cervix normal
tuvieron la capacidad de disminuir la proliferación de los linfocitos CD3, CD4 y CD8, como observamos en estas gráficas. A diferencia de lo que se observa en el caso de lo que sabíamos anteriormente, tenían la capacidad de inmunosuprimir, que son las células mesenquimales provenientes de médula ósea. Entonces, esto nos llamó mucho la atención y lo que quisimos hacer fue involucrar a uno de los componentes importantes a nivel fisiológico dentro del contexto tumoral. Obviamente, la presencia de células tumorales. Y vean ustedes lo que encontramos. Una disminución bastante significativa en la proliferación de los linfocitos CD3, CD4 y CD8, lo cual nos está hablando de que hay una comunicación bastante estrecha dentro de las células mesenquimales y las células tumorales para disminuir la proliferación de los linfocitos T. Ahora bien, ¿cuál es la participación de la célula mesenquimal sobre la célula NK? Y bueno, esto lo evaluamos de acuerdo a la capacidad de proliferación que tienen este tipo de células, su capacidad de citotoxicidad que tienen, esto es en el reconocimiento de su célula blanco, la línea celular K562, y encontramos que el efecto que tienen las células mesenquimales es que disminuyen la proliferación de este tipo de células NK, CD56 positivo, CD3 positivo, en donde células mesenquimales provenientes de médula ósea y de cáncer cervicuterino, a diferencia de aquellas provenientes de cervix normal, son capaces de disminuir la proliferación de las células NK, que fue un hallazgo bastante interesante. Pero también nos llamó la atención de que hay una disminución en el porcentaje de citotoxicidad por parte de las células NK en contra de la línea celular K562. Vean ustedes cómo en aquellos cocultivos de células NK con mesenquimales provenientes de cáncer cervicuterino encontramos una disminución significativa en los porcentajes de citotoxicidad, lo cual nos está hablando esto, bueno, si nosotros observamos que el comportamiento de las células mesenquimales de cervix normal prácticamente es muy semejante a la citotoxicidad provocada por las células NK sobre K562, nuevamente observamos una diferencia de célula mesenquimal presente dentro del contexto de un microambiente tumoral y de un tejido normal. Por último, analizamos el efecto que tienen las mesenquimales sobre los macrófagos. En este sentido, nuevamente analizamos un sistema de cocultivo y vemos que aún en condiciones en donde adicionamos un medio inductor específico para favorecer la presencia de macrófagos tipo M1, este tipo de macrófagos es protumoral, y analizamos las características del tipo de macrófago que se está generando en presencia de las células mesenquimales, básicamente de los llamados macrófagos tipo M2, vimos el inmunofenotipo que caracteriza este tipo de macrófagos, CD86 bajo, CD83 bajo, CD163 alto. También evaluamos la generación de linfocitos T reguladores con este inmunofenotipo y la producción de una de las moléculas inmunosupresoras características de las mesenquimales, como es la indolamin deoxigenasa. Y vean ustedes lo que obtuvimos. El resultado fue que las mesenquimales favorecen la polarización de los macrófagos hacia un tipo M2, un tipo de macrófago inmunosupresor, pero además favorecen la generación de linfocitos T reguladores. Esto al analizar el inmunofenotipo de los macrófagos M2, en donde observamos que CD80 y CD86 hubo una disminución en presencia de las mesenquimales de cáncer cervicuterino y también un incremento en la producción de CD163 cuando comparamos con su control. De igual manera, la generación de los linfocitos T reguladores, tanto en ausencia de medio inductor como un medio inductor que favorece un fenotipo M1 o que favorece un fenotipo M2, encontramos los mayores valores en aquellos cocultivos en presencia de macrófagos y de células mesenquimales provenientes de cáncer cervicuterino. Finalmente, el porcentaje de células positivas para la indolamin deoxigenasa determinada en las células mesenquimales se observó en aquellos cocultivos en donde estaban presentes las células provenientes de cáncer cervicuterino. Esto es con respecto al control. Entonces, haciendo un resumen de cuál es el efecto que tiene la mesenquimal en la participación en el desarrollo del cáncer cervicuterino, podríamos decir que es una participación protumoral. ¿En qué sentido?
dos vías. Por una parte, una vía directa en donde la célula mesenquimal puede interactuar con la célula tumoral a través de la producción de interleucina 10. Y esta interleucina 10, como vimos, disminuir la expresión de moléculas clase 1 y por lo tanto la pérdida de este tipo de moléculas e impedir que el linfocito T citotóxico pueda reconocer a la célula tumoral y eliminarla. Pero por otra parte, la célula mesenquimal puede incidir de manera directa sobre componentes del sistema inmune, como son los linfocitos T, las células NK y los macrófagos. De tal manera que sobre los linfocitos T hay una disminución en la proliferación, sobre las células NK tanto una disminución en la proliferación como en la citotoxicidad, y en el caso de los macrófagos observamos una polarización hacia aquellos macrófagos que son inmunosupresores, llamados del tipo M2. Esto probablemente, y eso es algo de lo que se está analizando, se deba, dentro de muchos otros factores, a la secreción de una molécula inmunosupresora como la es la indole-aminodeoxigenasa. Pero además, vean ustedes, una característica importante de este tipo de macrófagos es que también favorecen la generación de linfocitos T reguladores. En conjunto, este tipo de mecanismos nos hablan de una evasión de la respuesta inmune en contra de las células tumorales. Bueno, finalmente, con esto termino la plática, pero no antes quisiera yo dar el agradecimiento que se tiene por todos los alumnos que son parte del laboratorio de células troncales mesenquimales. Como ustedes pudieron observar, varios de los artículos que publicamos y que están en proceso de publicación, así como tesis de maestría y doctorado, vinieron de cada uno de los elementos de mi grupo de investigación. Pero también colaboraciones importantes que hemos tenido con varios grupos y que nos han apoyado mucho en el desarrollo de este tipo de trabajos. Es el grupo del doctor Alberto Monroy del Laboratorio de Inmunología del Cáncer de la Vimeo, el grupo del doctor Héctor Mayani del Laboratorio de Células Troncales Hematopoyéticas también de la Vimeo, y en el caso del análisis de los diferentes tipos de macrófagos del doctor Luis Chávez de la Unidad de Investigación en Inmunología del Hospital de Pediatría también de aquí del siglo XXI. Y por último, quisiera agradecer a la presencia de financiamientos por parte de la Coordinación de Investigación en Salud de cada uno de estos proyectos y además de algunos otros apoyos que hemos recibido por parte del CONACYT en fondos extraordinarios de salud y en fondo de ciencia básica. Y con eso termino mi plática. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Montesino su participación y aprovecho para comentarle que las preguntas las realizaremos al final del simposio. A continuación, tengo el gusto de presentar al doctor Alejandro Centella, quien es un reconocido científico mexicano, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, que actualmente enfoca sus estudios a las bases moleculares del cáncer e inflamación, con especial interés en cáncer de mama. El doctor Centella ha publicado más de 75 artículos de investigación, mismos que han sido citados más de 4,000 veces. Ha participado en la publicación de libros, capítulos de libros y graduación de un sinnúmero de estudiantes de especialidad, pregrado y posgrado. Además, es un científico con una gran generosidad, siempre dispuesto a compartir sus conocimientos con la comunidad científica. Bienvenido, doctor Centella, y agradecemos su participación. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación a participar en este simposio que muy amablemente me hicieron los organizadores, en particular el doctor Héctor Mayani. Y también agradezco estar aquí con científicos tan notables como los que me acompañan. Bueno, yo voy a hablar sobre interacciones físicas y funcionales entre células endoteliales y tumorales. Pensamos que este es un buen modelo para el estudio de la extravasación metastásica. El trabajo que presentaré resume muchos trabajos de investigación, pero principalmente los trabajos de doctorado de la doctora Adriana Estrada Bernal, que ahora trabaja en Estados Unidos, en Boulder, Colorado, la doctora Adelina Guadalupe Montes Sánchez, que ahora es profesora de la UAP, y la doctora Janini Mejía Rangel, que es postdoc en Israel. Aquí tenemos un modelo de metástasis tumoral, y es solo para recordarnos que la metástasis es responsable del 95% de las muertes de los pacientes con cáncer.
La invasión en órganos vitales, como pueden ser el hígado, los pulmones, cerebro, es lo que pone en riesgo la vida de los pacientes y es lo que genera la muerte. Aquí tenemos unas curvas de Kaplan-Meier de sobrevida en meses, sobrevida global, por ejemplo, o sobrevida específica a cáncer en pacientes que tienen diferentes tipos de metástasis. Y ustedes ven cómo, aún si hay metástasis, no todas son igualmente agresivas. Por ejemplo, en cáncer de mama, la metástasis a hueso, que es esta línea, es la menos agresiva de todas, mientras que, como es de esperarse, la metástasis a cerebro es la más agresiva. Bueno, entonces, este es el problema que nosotros queremos tratar. Durante la metástasis, las células tumorales, como ya explicó muy bien el doctor Montesinos, viven en un microambiente tumoral complejo. Pero una vez que alcanzan, digamos, una madurez tisular como tumor, si tienen características malignas, lo que va a ocurrir es que se enciende un programa de diseminación, probablemente el mismo programa que se enciende durante el desarrollo embrionario, porque muchos de los procesos son semejantes. Las células entonces son capaces de acercarse a vasos linfáticos o vasos sanguíneos y extravasarse para entrar al torrente sanguíneo. Una vez que entran al torrente sanguíneo tienen que resolver muchos problemas. El más importante son las presiones generadas por el funcionamiento del corazón y la reducción de los diámetros de los vasos. Y además el sistema inmune, a través de diferentes mecanismos, que no discutiré porque no son un tema de esta plática, las células tumorales logran evadir estos procesos, pero el proceso es muy ineficiente. Se han inyectado células tumorales en diferentes modelos y de diferentes tipos de cáncer, y cerca de 1 por cada millón de células logran establecer esta metástasis. Y esta metástasis lo que implica es que una vez que la célula tumoral alcanza el órgano blanco, la célula de alguna manera es capaz de adherirse al endotelio vascular, convencerlo de que le permita pasar y después establecer un crecimiento primario en el órgano blanco. A este proceso se llama extravasación y nosotros nos hemos concentrado en estudiar justamente esta parte. El modelo que hemos propuesto es el modelo que siguen los neutrófilos. Los neutrófilos, cuando se acercan a un sitio donde ha habido un daño tisular, esta estrella representaría, por ejemplo, una infección bacteriana identificada por la producción, la presencia de lipopolisacáridos, activa los monocitos residentes y esto libera factores solubles que activan al endotelio desde la cara basolateral, induce la expresión de moléculas de adhesión y el neutrófilo puede adherirse. No solo se expresan estas moléculas, sino que las células endoteliales alteran su estructura y permiten la extravasación, ya sea paracelular o transcelular, de los neutrófilos. Nosotros lo que hemos propuesto es que las células tumorales pudieran usar un mecanismo análogo, excepto que las señales que activarían el endotelio serían señales que estarían dentro del árbol vascular. Para esto, nosotros nos propusimos tratar de demostrar que existían estos factores. Entonces, tomamos diferentes tipos de células tumorales. Nos hemos concentrado en cáncer de mama, pero como verán, también hemos usado otros tipos de tumores. Las dejamos crecer a confluencia y luego quitamos el suero para que no haya proteínas contaminantes y dejamos que secreten al medio todo lo que tengan que secretar durante 48 horas. Este medio, ahora estos factores representados aquí por estas estrellas, lo que hacemos es que lo liofilizamos, lo resuspendemos en 1/10 del volumen, se dializa, se filtra a 0.22 micras y después probamos si tiene alguna actividad sobre las células del endotelio. Y para eso lo que hacemos es cultivar células endoteliales, que les voy a mostrar en un momento. Son células endoteliales humanas primarias derivadas del cordón umbilical. Y preguntamos si hay cambios en la superficie endotelial. Y para esto lo que ponemos son células tumorales y preguntamos si se pueden adherir a las células endoteliales in vitro o no. Aquí solo les muestro el cultivo de estas células después de 48 horas de siembra. Y vemos que las células se están dividiendo. Sí, era importante para nosotros demostrar que las células después de 48 horas en ausencia de suero no habían muerto y como vemos no es el caso, ¿no? De hecho, lo que descubrimos es que cuando se siembran las células tumorales a confluencia, en general casi ningún cultivo se muere y de hecho parece que secreta suficientes elementos que le permiten seguir manteniendo una capacidad de división. Aquí ven ustedes algunas figuras mitóticas. Bueno, entonces
utilizamos a las células endoteliales humanas, HUVECs, y estas se siembran. Son células muy planas. Aquí vemos en una imagen de microscopía óptica. Estos son los núcleos de las células y no alcanzamos a ver su límite. Las células tumorales que utilizamos son las células 1937 y las vemos aquí como se han adherido a las células endoteliales que fueron pretratadas con factor de necrosis tumoral. Aquí vemos una micrografía ahora a mucho menor aumento. Vemos aquí abajo a las células endoteliales, arriba a las células 1937, que en las células control se pegan muy poco, y el TNF, que es nuestro control positivo, que promueve la adhesión de estas células. Hemos usado dos líneas celulares para estos estudios, la línea celular de cáncer de mama ZR7530 y la línea celular MSF7. Tomamos este medio condicionado, les recuerdo, este medio condicionado se añadió por espacio de 3 horas, luego se añaden las células 1937 y después de eso preguntamos si se adhieren firmemente y lo que vemos es una adhesión firme. Pero vemos que las células ZR tienen mucho más de esta actividad que las células MSF7. Analizamos las características de esta adhesión y vemos cómo las células, aquí por ejemplo tenemos el núcleo, bueno, en esta imagen tenemos las células endoteliales aquí en el fondo y las redondas amarillas serían las células tumorales 1937. A mayor aumento vemos como las células tumorales, una vez ya adheridas, empiezan a movilizar su citoesqueleto. Estas son una inmunofluorescencia con anticuerpos antitubulina y lo que vemos es como la actina, vemos como la actina empieza a extenderse y por lo tanto lo que la célula está haciendo es no solo se adhirió, sino se empieza a extender sobre la superficie endotelial. Hemos probado el medio condicionado de una gran cantidad de células tumorales. Aquí les muestro solo el panel de un pequeño panel de células de cáncer de mama. Aquí tenemos la adhesión basal, la adhesión inducida por TNF, dos líneas celulares diferentes y aquí solo cáncer de mama. Entonces ZR7530 y MDA 231, que son las dos líneas celulares que dan el mayor efecto. MSF7, como ustedes pueden dar un efecto muy bajo y apenas se levanta por encima de la adhesión basal. La MDA, MB435, T47D dan un efecto intermedio. Nosotros por esa razón decidimos continuar estudiando con, con el medio condicionado de estas células. Estamos poniendo 620 nanogramos de proteína por mililitro de los factores solubles. Otro análisis que realizamos fue un análisis morfométrico y encontramos algo interesante. Y es que las células tumorales parecen requerir de una adhesión en grupo. Esto es, si nosotros contamos cuántas células tumorales están pegadas por célula endotelial, lo que encontramos es que son muy pocas las células que están pegadas. Digamos, hay pocas células que tienen una célula tumoral adherida, incluso menos que tienen dos, pero luego de repente aumenta cuando tenemos más células tumorales. Entonces, esto lo que nos ha hecho pensar es que la adhesión es un proceso colaborativo en donde las células tumorales se adhieren y la interacción entre ellas es lo que fortifica su adhesión firme. Con el ánimo de tratar de acercarnos al fenómeno más de adhesión y extravasación in vivo, montamos un sistema ex vivo de perfusión en donde lo que hacemos es tomamos la vena del cordón umbilical, que está aquí, representada en esta caricatura, la canulamos y la ponemos dentro de un sistema de perfusión. Aquí tenemos entonces el medio que entra a la vena. Aquí está una parte del cordón umbilical, la vena no se puede ver porque está en la parte interna. Aquí está la entrada del medio, el medio sale, se mantiene de un sistema que mantiene la temperatura. Todas estas mangueras son para un control térmico y entonces nos permite recircular el medio. Aquí ponemos el medio acondicionado, lo dejamos 3 horas, después aquí ponemos las células tumorales y las reperfundimos. Hemos hecho una gran diversidad de experimentos, pero solo les muestro aquí qué es lo que ocurre con la adhesión. Aquí tenemos, por ejemplo, una inmunofluorescencia en lo que tenemos en verde, el factor von Willebrand, que nos indica dónde está la monocapa de células endoteliales, ese DAPI en azul, y beta-sarcoglicano, un anticuerpo para mostrar el músculo liso de la vena
umbilical. Ahora, si después de esto pasamos 3 horas de perfusión, ahora no pusimos ya el verde, solo pusimos, lo cambiamos a rojo para poder ver el factor von Willebrand, aquí ahora en rojo, y es solo el azul para los núcleos. Y lo que vemos es cómo se están adhiriendo las células 1937. Aquí, por ejemplo, es una célula que probablemente está adosada apenas al glicocálix, otras que empiezan a hacer un contacto mucho más estrecho, y otras que ya están empezando a atravesar la monocapa y otras que ya se encuentran dentro del intersticio tisular. Entonces, estamos convencidos de que efectivamente la activación del endotelio por TNF y otras situaciones inflamatorias permite la adhesión de las células y la extravasación. Aquí hicimos una morfometría del mismo modelo en donde lo que hicimos fue fijar las células y luego contar cuántas células había. Y lo que encontramos fue obviamente que si pasamos un medio no estimulado, muy poca adhesión, mientras que si estimulamos con TNF hay una gran cantidad de células. Lo mismo ocurre cuando ponemos los medios condicionados. Bueno, nos preguntamos ahora qué pasa cuáles son las señales que están haciendo mediando este fenómeno. Y entonces lo primero que nos preguntamos es qué tanta proteína hay y qué tan diversa es la que estamos poniendo. Entonces siempre ponemos la misma cantidad de proteína, 620 nanogramos por mililitro. Y como vemos, tanto la ZR7530 como las MSF7 secretan una gran diversidad de proteínas. De hecho, por miligramo, por concentración, hay más concentración de proteínas secretadas por las células MSF7 que por la ZR7530, y sin embargo, no hay actividad. Esto sugiere que la activación endotelial que estamos viendo se debe a señales específicas de la ZR7530. Un análisis por medio de anticuerpos que hicimos en colaboración con el doctor Felipe Vadillo, mostró que, por ejemplo, el TNF que nos interesaba mucho está presente en el medio condicionado de ZR7530 y está muy por debajo de los niveles de detección en el caso del medio de las células MSF7. Y encontramos otros elementos como interleucina 6, interleucina 8, factor de crecimiento y de colonias de granulocitos, MCP1 y por supuesto VGF. Que como ustedes pueden ver no están en el medio de las células MSF7. Entonces, esto nos lleva a una conclusión importante. Hemos comparado diferentes medios de diferentes células y hemos encontrado que la malignidad de las células se asocia a la presencia de algunas citocinas proinflamatorias y factores de crecimiento. Y esto se los presento entonces aquí ya en una forma más resumida. Aquí tenemos, si juntamos todo lo que se refiere a factores de crecimiento que están presentes, y lo expresamos como porcentaje de la proteína que tiene bioactividad, encontramos que el 27% son factores de crecimiento. Ahora, si lo pensamos entre quimiosinas, representan el 21%, y si lo vemos como citocinas proinflamatorias, representan el 52%. Queríamos saber qué tan importante podría ser esto como para servir como una firma de capacidad metastásica, y entonces tomamos una línea celular completamente distinta. Este es un carcinoma de lengua, también humano, y encontramos una distribución, si no idéntica, semejante. No encontramos las mismas moléculas. Algunas siempre están como VGF, interleucina 8, pero las citocinas proinflamatorias varían. Pero pensamos que el representar esta firma de activación endotelial liberada por células tumorales puede ser una herramienta útil en la predicción de la capacidad metastática de las células. Ahora, nos preguntamos cómo es que se están adhiriendo las células, qué está pasando sobre la superficie endotelial. Entonces, lo que hicimos fue evaluar la expresión de moléculas de adhesión. Aquí les presento una citometría de flujo contra la molécula de adhesión inmunológica en la superficie de las células endoteliales, sin tratamiento. Con tratamiento vemos cómo el pico se desplaza. Este es con TNF. Si le pones medio condicionado de la célula ZR7530, se parece mucho al de TNF, y por supuesto el medio condicionado de las células MSF no lo hace. Entonces, esta molécula de adhesión está en la superficie. Hemos analizado otras, pero ahora les muestro qué pasa, por ejemplo, con un Western. Entonces, aquí analizamos dos de las moléculas de adhesión importantes, ICAM, que ya lo vimos hace un momento,
y ahora la molécula de adhesión del endotelio vascular. Y como vemos, en las células control no hay nada, pero el TNF lo induce, pero los medios condicionados también lo inducen. Quiero hacer notar que la cantidad de TNF que estamos poniendo en los medios condicionados es muy pequeña. Entonces, esta señal es más bien el resultado, o sea, no es nada más el TNF, sino seguramente es el resultado de la suma de todos los factores capaces de activar a la célula endotelial. Ahora, para que se exprese esta molécula, nosotros ya habíamos estudiado que se requiere de la activación del sistema NF-κB. Entonces, en este retardo de movilidad electroforética les muestro cómo el factor de necrosis tumoral, por supuesto, es capaz de aumentar la cantidad de este factor en el núcleo y que el medio condicionado STR7530 no lo activa tan potentemente como el TNF, pero lo activa ciertamente más que las células MSF7 y más que el control. Entonces, la conclusión de esto es que los medios condicionados están alterando el fenotipo de la célula endotelial y que esto está ocurriendo, al menos en parte, a través de la activación del sistema NF-κB. Un hallazgo interesante en este estudio fue el de Lina Montes Sánchez, que analizando por medio de, estábamos haciendo estudios de westerns bidimensionales contra las diferentes moléculas de adición. Delina encontró que cuando se estimulan las células endoteliales con TNF, la molécula de adhesión ICAM, esta mancha que vemos aquí es actina, que usamos para normalizar y poder ubicar las coordenadas. Vemos que cuando se trata con TNF, aparecen estos 3 puntos. Utilizamos unicamicina para interferir con la glicosilación y entonces vemos que aparece este pequeño punto E, ¿no? Y con ZR7530, vemos que aparecen más isoformas, pero cuando se previene la glicosilación, se reducen a estas 2 isoformas. El hallazgo interesante es que nadie había reportado esta isoforma de la proteína de ICAM, que se induce con la inflamación y que podría servir también como un marcador molecular de un proceso de activación metastásica en un endotelio vascular. El modelo que tenemos entonces nos indica que las células tumorales liberan factores solubles que a través de diferentes sistemas activan el sistema NF-κB, sí, y seguramente algunos otros, y esto promueve la expresión de moléculas de adhesión que permiten la adhesión firme. Janine Mejía, en su tesis de doctorado, lo que hizo fue entonces un análisis de expresión a través de un RNA-seq de las células endoteliales tratadas con TNF o con el medio condicionado de ZR7530. Encontró, después de limpiar los resultados, una gran cantidad de genes que se sobreexpresan. Curiosamente, ZR7530 se sobreexpresaron 54 proteínas, 50 de las cuales se comparten con TNF. Estas proteínas compartidas tienen que ver con control del espacio extracelular, reparación de heridas, y respuesta inflamatoria. Con respecto al medio condicionado de ZR7530. Quimiosinas y TNF e interleucina 8, interleucina 6 se comparten con todos estos y de hecho nosotros buscamos con mucho interés las quimiosinas porque CCLX8, por ejemplo, se ha relacionado mucho con la capacidad metastática, pero no lo encontramos. Y diferentes análisis nos mostraron el tipo o sea, confirmaron que la inflamación y la reparación tisular son fenómenos importantes definidos por esta firma molecular. Un análisis de interactoma mostró que NF-κB, la activación del sistema NF-κB podría ser un elemento importante para reclutar la mayor parte de las otras genes que estamos viendo que se expresan. Y por lo tanto, Janini lo creó un experimento en donde interfirió el sistema de NF-κB por medio de una molécula que es B117580, que interfiere con la activación del sistema NF-κB. Vemos aquí como otra vez un ensayo de retardo, al poner el medio condicionado se activa el sistema NF-κB, si ponemos B117580 ya no se activa. Y entonces se verificó que, por supuesto, al poner el B117580 ya no tenemos tampoco la expresión de las moléculas de adhesión.
Y lo más importante es que la adhesión de las células tumorales ahora se cayó. Entonces, para concluir, lo que hemos encontrado es un sistema que nos permite analizar cómo las células tumorales, a través de la liberación de una colección de factores que incluyen citocinas proinflamatorias, quimiosinas y factores de crecimiento, activan al endotelio vascular. Una marca molecular de esta activación es la activación del sistema NF-κB, y se expresan moléculas que permiten que las células tumorales se adhieran y se extravasen. Muchas gracias. Esta plática corresponde a la doctora Adriana Aguilar Lemarroy, que es investigador titular en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente, del Instituto Mexicano del Seguro Social. La doctora Aguilar ha graduado más de 15 alumnos de posgrado, publicado 71 artículos científicos, un libro y 4 capítulos de libros. Además, tiene 3 solicitudes de patente en trámite. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y ha enfocado sus estudios en la búsqueda de biomarcadores con especial interés en cáncer cervicouterino y leucemias. Bienvenida, doctora Aguilar. Muchísimas gracias, doctora. Agradezco su presentación y también agradezco al comité organizador por darme la oportunidad de presentar el tema de búsqueda de alteraciones genéticas en leucemia que llevamos a cabo en la División de Inmunología del Centro de Investigación de Occidente. Bueno, como podemos ver, estadísticas del 2020 nos muestran que la leucemia ocupa el primer lugar en incidencia y mortalidad en el rango de edad de 0 a 29 años en ambos sexos a nivel mundial. Por eso, la importancia de la investigación en esta área. Es importante mencionar que una de las vías que se ha encontrado más involucrada en las alteraciones en leucemia es la vía WNT, la cual está compuesta de 19 ligandos WNT y varios receptores Frizzlet, los cuales al unirse modulan la degradación de beta-catenina. En este caso, al estar prendida, inhiben que sea degradado por el proteasoma, se acumula beta-catenina en el citoplasma, posteriormente en el núcleo, y da lugar a la transcripción de genes que tienen el control de procesos biológicos como son proliferación, apoptosis, diferenciación y pluripotencia de células madres. Hace más o menos una década que nosotros iniciamos con estos estudios en leucemia con el objetivo de determinar la expresión diferencial tanto de ligandos como de receptores de la vía WNT en líneas celulares derivadas de neoplasias hematopoyéticas. Aquí muestro un resumen de las líneas celulares, que en este caso son YURCAT y BJB, derivada de leucemia linfoblástica aguda o linfoma de Burkitt, y también tenemos células, las cuales son células de controles sin leucemia. Como podemos observar al determinar la expresión de estos ligandos WNT o de los receptores Frizzlet, vemos que hay algunos de ellos que se sobreexpresan en las líneas celulares derivadas de leucemia o se subexpresan, así al igual como algunos receptores Frizzlet. Como verán, esta área, pues fue, al nosotros ver esto, es un área muy grandota, pero decidimos principalmente en ese momento enfocarnos en profundizar la expresión de WNT4 y WNT7A. Es así como nosotros logramos determinar que células derivadas de leucemia expresan bajos niveles de WNT4, perdón, no solamente en la línea celular YURCAT y BJB, sino también en otras líneas celulares de leucemia como K562, HL60, SEM, en contraste con PMCs de controles. Todavía más interesante resultó cuando también demostramos que en células derivadas de pacientes con leucemia aguda también hay una disminución de la expresión de este ligando cuando comparamos con células CD19, CD3 o PMCs de pacientes controles o individuos controles. Un abordaje similar, seguimos con el ligando WNT7A, demostrando también una subexpresión de este ligando en todas las líneas derivadas de cáncer cervicuterino y también en pacientes con LLA. De esta manera,
a nosotros nos fue bastante interesante determinar, bueno, tanto en líneas celulares como en pacientes con leucemia hay una disminución de estos ligandos. Pero ¿qué pasa si nosotros restauramos la expresión de esos ligandos? Es así como les muestro, solamente para ejemplificar, el modelo de restauración que utilizamos en la expresión de WNT4, utilizando un sistema lentiviral, en el cual es inducible solamente en presencia de doxiciclina. Lo que podemos ver es, una vez que realizamos esto, este es un ejemplo en la línea celular BJB, en donde tenemos la línea celular con el vector vacío, con el vector IWNT4, pero sin presencia de doxiciclina o en presencia de doxiciclina. Y ustedes pueden ver aquí cómo aumenta esta expresión y todavía más bonito, como en el caso que utilizamos en Western blot, podemos ver cómo logramos restaurar esta expresión en el modelo celular. Cuando nosotros comparamos los niveles alcanzados en BJB de WNT4, comparando con células de individuos normales, vemos que alcanzamos alrededor de 2,5 y 3 veces más, por lo cual estuvimos satisfechos con esa expresión. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que produce cuando nosotros restauramos esa expresión? Y sucede algo bastante interesante en el cual vemos que la restauración de WNT4 es capaz de inhibir la proliferación celular. Son varias las figuras incluidas, pero solo a manera de resumen, para ejemplificar, les muestro esta gráfica en donde se visualiza el porcentaje de viabilidad celular. Tenemos las BJB parentales con el vector vacío, con WNT4 en presencia o ausencia de doxiciclina. Y ustedes pueden ver aquí en la pantalla, en color verde, cómo solamente en presencia de WNT4 hay una inhibición de la proliferación celular. Al nosotros también determinar la expresión de algunos otros genes que están regulados en la vía de WNT, como es MYC y CCND1, nosotros pudimos determinar que todo esta inhibición de la proliferación celular no involucra a la vía canónica de WNT. Una aproximación más o menos similar, seguimos con el ligando de WNT7A y demostramos también lo mismo, ambos ligandos se comportan de manera similar. Nosotros al restaurar la expresión vemos una inhibición de la proliferación celular. Aquí lo ejemplifico con otra línea celular, que es la línea celular URCAT, en donde muestro la expresión a nivel de mensajero en las células URCAT con el vector vacío o cuando sobreexpresamos WNT7A. Y cuando medimos el porcentaje de proliferación, si ustedes se pueden dar cuenta, solamente en aquel que se expresa WNT7A hay una inhibición de la proliferación. Esto se logró confirmar con las líneas celulares K562, en donde ustedes pueden ver en azul aquellas células que solamente expresan el vector vacío o aquellas que también expresan a WNT7A. También en las células BJB, que claramente ustedes ven una inhibición de la proliferación celular, y en las células C. Ahora, por otro lado, analizando, ya les conté de algunos de los resultados que hemos obtenido a nivel de los ligandos WNT, y ahora otra parte importante es lo que hemos abordado en relación a los receptores. Entonces, aquí utilizamos una estrategia diferente, ya que son receptores, hemos estado midiendo mediante citometría de flujo todos ellos. En la parte superior vemos muestras, la expresión, el porcentaje de positividad de los diferentes receptores Frislet, ROR o RIC en individuos clínicamente sanos, tanto en células T como en células B. Y en la parte inferior, lo que nosotros vemos son líneas celulares derivadas de leucemia en esta parte de células T, como son SEM, URCAT y MOLT, y en esta otra parte derivadas de células B.
quiero llamar su atención en la expresión del receptor RIC. Como vemos, tanto en linfocitos T como en linfocitos B hay una expresión muy baja y sin embargo en las células derivadas de leucemia o líneas celulares vemos una expresión alta. Entonces, el siguiente paso fue determinar si esto también pasaba en los pacientes con leucemia. Entonces, gracias a estos experimentos, nosotros logramos determinar que RIC es una característica de las células leucémicas. Para mostrar cómo fue que llevamos a cabo esto, toda esta sección, este gráfico fue llevado a cabo en células en médula ósea de individuos que no tenían leucemia o en individuos con LLA de estirpe T, B o también de LMA. Y si ustedes se dan cuenta al ver la positividad de RIC y comparándolos con los controles sanos, vemos que hay una sobreexpresión y una de las cosas más importantes que encontramos es que esta expresión de RIC también es detectable en sangre periférica. Aquí vemos, por ejemplo, también el resultado de la positividad a RIC por citometría de flujo en 2 pacientes con LLA-T, en 2 con LLA-B o en 3 pacientes con LMA. Y cuando comparamos esta expresión con monocitos, células CD19 positivas o CD3 positivas provenientes de pacientes sanos, vemos que hay una marcada sobreexpresión. He aquí la relevancia de la utilidad de RIC como un marcador de malignidad en el seguimiento de los pacientes con leucemia. Quiero comentarles que en este momento nosotros estamos llevando a cabo la generación de hibridomas productores de anticuerpos anti-RIC. Todo esto para contar con nuestros propios anticuerpos en la institución para disminuir los costos de la detección. Hemos obtenido un financiamiento de CONACYT. Bueno, desafortunadamente ustedes saben lo que ha pasado con los financiamientos, pero estamos muy positivos, pensando positivos que pronto podremos accesar o concursar nuevamente a proyectos para continuar con la validación de la utilidad de RIC en una mucho mayor cantidad de pacientes con leucemia, tanto en médula ósea como en sangre periférica, en adultos y niños. Bueno, pasando a otro tema, quiero comentarles también que con todos estos pacientitos estos resultados que les he mostrado, también hicimos hibridación genómica comparativa o cariotipo molecular. Aquí les muestro de algunos de los pacientes que hemos hecho. Tenemos pacientes que tenemos más de 35 pacientes, de los cuales aquí hicimos CGH de 10 de ellos, incluido también la línea celular URCAT y SEM. Todos ellos son en adultos, todos son LLA, y aquí lo que muestro son las deleciones en los diversos cromosomas o amplificaciones que determinamos en cada uno de estos pacientitos. Por ejemplo, el paciente con código M5, vemos que tiene deleción de los cromosomas 3, 4, 5, 6, 9, 14, 18 y amplificaciones en todos estos cromosomas. Como una parte de resumen, quiero decirles que con todos estos resultados nos dimos a la tarea de ver cuáles deleciones o amplificaciones eran comunes en la mayoría de ellos. Y encontramos, por ejemplo, que en el cromosoma 9 y en el cromosoma 14, en la mitad de ellos hay una sección común de deleción. Y, por ejemplo, en relación a las amplificaciones, en el cromosoma 17, el 83% de los pacientes y o líneas celulares presenta amplificación. Para mostrarles un poquito de cómo se visualiza en un CGH una pérdida cromosómica o ganancia, aquí se ve muy claramente, este es solamente un ejemplo del paciente M10, en donde nosotros vemos aquí claramente la pérdida o aquí una ganancia, y entonces nosotros nos dimos a la tarea de ver cuáles líneas celulares o cuáles pacientes tenían exactamente en la misma zona esa pérdida
o ganancia. Delimitamos este rango y gracias a la ayuda o con la ayuda de la plataforma del Genome Browser, nosotros nos dimos a la tarea de identificar aquellos genes que fueron detectados en las ganancias o pérdidas más comunes, ¿no? Entonces ponemos aquí nuestra sección, nuestros rangos de pérdidas o ganancias, y de esta manera nosotros podemos visualizar cuáles fueron aquellos genes que se encuentran en esa región de pérdida o ganancia común. Una vez que vimos todo esto a nivel de DNA, pues nos fue de bastante interés el que nosotros viéramos, bueno, estas pérdidas o ganancias a nivel de DNA tienen que verse reflejadas a nivel de RNA. Entonces lo siguiente que hicimos fueron análisis de secuenciación de RNA-seq, en donde cada uno de los genes encontrados fuimos determinando cómo se encontraban en los controles o en las líneas celulares o en los pacientes. Hemos analizado mucho más pacientes, aquí solo por el espacio les muestro algunos. Y tomando en cuenta los FPKM, nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de este gen, que se encarga de codificar a P16, P14, vemos que se encuentra en células controles y no así en células derivadas de leucemia. Como mencioné hace ratito, se incluyeron algunos datos adicionales de muestras tanto controles como de leucemias de RNA-seq que se encuentran libremente en base de datos del NCBI. Y bueno, en esta tabla les resumo un poquito lo que encontramos. Encontramos, por ejemplo, aquí las pérdidas del cromosoma 2, 9 y 14. Aquí nosotros estamos viendo genes que ya están reportados en la literatura, que hay pérdida. Aquí claramente vemos al que les acabo de mencionar. Pero también encontramos o determinamos algunos otros genes importantes que están relacionados con otros tipos de cáncer, pero no con leucemia o con otras patologías. Pero también encontramos genes que no han sido reportados, no hay ningún reporte de ellos, y que pues por eso en este momento nos encontramos escribiendo el artículo para poder publicarlo, estos hallazgos tan interesantes. Para finalizar, les muestro de una manera más, pues sí, de una manera más de más fácil entendimiento, un mapa de calor de expresión de estos genes que nosotros seleccionamos de las pérdidas o ganancias encontrados en los EGHs, y todo esto es derivado de análisis de RNA-seq. Aquí podemos ver toda una lista de estos genes que hemos encontrado. Es todavía más grande, pero para una mejor visualización aquí estamos mostrando hasta aquí. Y bueno, aquí se ve de manera bastante bonita cómo se agrupa la expresión de estos genes, ¿no? Aquí todo este segmento de aquí son células derivadas de médula ósea, controles y pacientes con LLA. Y la sección de este lado, todos son células provenientes de sangre periférica, también de controles o de pacientes con LLA, incluyendo también las líneas celular, URCAT y SEM. Y como ustedes se pueden dar cuenta, se marca muy bonito cuáles genes se están expresando principalmente en aquellos individuos sanos y cómo se ve la pérdida en los pacientes con leucemia y viceversa, cuáles se expresan en los pacientes sanos y cuáles no en los pacientes con leucemia. Por lo que en estos momentos nos encontramos desarrollando una estrategia para la detección mediante PCR en tiempo real de un panel de biomarcadores que pudieran ser utilizados durante el seguimiento de los pacientes. Les agradezco mucho su atención y obviamente quiero agradecer a todos los participantes en todo este trabajo, tanto alumnos como colaboradores del área clínica que son importantísimos para nosotros e investigadores colaboradores en SIBO,
que han participado en alguno u otro de los experimentos presentados y obviamente agradecer los financiamientos recibidos del IMSS o de CONACYT para llevarlos a cabo. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la participación de la doctora Aguilar Lemarroy y tan bonito trabajo. Y bueno, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas por parte de nuestros asistentes. Gracias. Listo. ¿Sí se grabó? Sí, dice Estupendo. que ya detuve la grabación. Tras detener la grabación, recibirá una notificación por correo cuando Nuestra siguiente ponente es la doctora Pilar Carranza Rosales, quien es investigador titular en el Centro de Investigación Biomédica del Noreste, en Monterrey, Nuevo León, en donde se enfoca sus estudios en la búsqueda de agentes antimicobacteriales utilizando diversos modelos. La doctora Carranza es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, ha publicado 52 artículos científicos, 5 capítulos en libros, ha registrado una patente y ha participado en la dirección de más de 30 tesis de especialidad, posgrado y pregrado. Bienvenida, doctora. Buenos días a todos. Agradezco, al igual que los demás ponentes, a los organizadores de este simposio del Foro Nacional de Investigación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, la invitación para participar con la presentación de nuestro trabajo, desarrollo de un oncobiograma con predictor de respuesta a quimioterapia en cáncer de mama. Los integrantes del grupo de trabajo son la doctora Irma Edith Carranza Torres, la doctora Joyce Eng Obando, la química Consuelo Coronado, la doctora Nancy Elena Guzmán y el grupo de cirujanos oncólogos del UMAE 23 Hospital de Ginecobstetricia aquí en Monterrey, el doctor Rafael Borrego, el doctor Manuel Geronis, el doctor Daniel Valencia, el doctor José Bañuelos y la patóloga Olga Esquivel Hernández. El cáncer es la principal causa de mortalidad a nivel mundial, siendo el cáncer de mama el de mayor morbilidad y mortalidad en mujeres. En México, desde el año 2006, ocupa el primer lugar como causa de muerte por neoplasias malignas en mujeres. En el año 2020, en nuestro país, casi el 25% de todos los cánceres diagnosticados fueron de cáncer de mama, por lo que se le considera un importante problema de salud pública. Los tratamientos para el cáncer incluyen cirugías, radiaciones, quimioterapias y terapias hormonales, terapias biológicas y medicinas alternativas complementarias. Sin embargo, como saben, la cirugía no es curativa en casos de enfermedad metastásica avanzada y la radioterapia y quimioterapia no son siempre específicas y sí son limitadas en muchas ocasiones por efectos secundarios adversos. Además, es bien sabido que aun y cuando dos pacientes presentan exactamente el mismo tipo tumoral y el estadio clínico, la respuesta al tratamiento puede ser completamente diferente. Esto es debido en parte a que las células cancerosas han desarrollado mecanismos como la expulsión de los fármacos antineoplásicos, la disminución de la incorporación de las mismas, la activación de citocromos, oxidasas celulares que protegen de estos fármacos, mecanismos de reparación de daño o bloqueos de la apoptosis, por ejemplo. Estos mecanismos permiten evadir los tratamientos a la quimioterapia. Además de los mecanismos recién mencionados, la heterogeneidad intratumoral tiene un papel muy importante en la resistencia de las células cancerosas a la quimioterapia. Este hecho fue demostrado en el año 2012, cuando un grupo de investigadores publicaron que en un fragmento de 10 centímetros de un tumor renal encontraron hasta 13 regiones intratumorales, cada una con un perfil de expresión genético diferente.
Por otra parte, el microambiente tumoral, como se ha mencionado en las presentaciones previas, juega también un papel muy importante porque influye en el comportamiento de las células cancerosas y los demás tipos celulares y elementos de la matriz extracelular del tejido adyacente a los tumores también juegan un papel muy importante en la resistencia o en la respuesta del cáncer a los tratamientos. Estos y otros muchos factores son responsables de que en el 2020 casi 20 millones de personas fueron diagnosticadas con cáncer en todo el mundo y de estas casi 10 millones murieron por esta enfermedad. Si no se logra controlar el cáncer y continúa la resistencia de las células tumorales a los tratamientos actuales, se pronostica que para el año 2040 se duplique tanto el número de muertes como el número de casos nuevos por cáncer de mama. En México, estas proyecciones son a nivel mundial, pero México está siguiendo la epidemiología del cáncer en México es acorde a las predicciones que se han hecho. Entonces, considerando esto, es necesario realizar mayores esfuerzos para comprender mejor los mecanismos y factores involucrados en la patogénesis del cáncer, con el fin de revertir o combatir eficientemente esta enfermedad. Los modelos de estudio que se utilizan principalmente para estudiar el cáncer incluyen los cultivos de células cancerosas establecidas o de cultivos primarios de tumores. Ratones manipulados genéticamente o inmunosuprimidos, organismos inferiores como la mosca drosófila o el gusano C. elegans, los peces cebras, o bien estudios epidemiológicos, modelos matemáticos y estudios de simulación virtual. A pesar de las ventajas de los modelos in vitro e in vivo, estos presentan también desventajas en lo que se refiere a diferencias entre especies en cuanto a las funciones de metabolismo, transporte y toxicidad, por lo que la extrapolación hacia los seres humanos no es aplicable en la mayoría de los casos. Además, aún entre las mismas poblaciones existen diferencias étnicas y genéticas que originan variabilidad interindividual frente a ciertas patologías, por lo que se considera que para estudiar a los humanos, pues el mejor modelo es utilizar también humanos. Por ello, en los últimos años hay una tendencia en investigación clínica de realizar experimentación con humanos voluntarios o con enfermos desahuciados. Otros abordajes en la lucha contra el cáncer implican cambios en los hábitos alimenticios o el vivir en ambientes sanos y saludables, libres de contaminación. Y en años más recientes, la medicina basada en la genómica y proteómica de cada paciente con miras hacia la medicina personalizada. En teoría, la medicina personalizada podría ofrecer la droga adecuada para la enfermedad adecuada en el tiempo adecuado a la dosis adecuada. La medicina personalizada en cáncer en los últimos años ha desarrollado pruebas de quimiosensibilidad tumoral con miras a personalizar la terapia oncológica. Los ensayos de quimiosensibilidad proporcionan información acerca de la resistencia de los tumores a las drogas antineoplásicas. Esto es muy importante porque se ha demostrado que las células cancerosas de un paciente que son resistentes a una exposición suprafarmacológica de una droga quimioterapéutica in vitro, entonces el paciente tiene menos de 1% de probabilidad de responder a ese fármaco. Los ensayos de quimiosensibilidad se realizan tradicionalmente utilizando cultivos primarios derivados de tumores mediante la disociación con enzimas proteolíticas y se cultivan en presencia de los antineoplásicos. También se utilizan esferoides u organoides y también existen modelos animales en los que se implantan tumores derivados de pacientes, son modelos de xenotrasplante. A nivel mundial existen varios laboratorios que ofrecen pruebas de quimiosensibilidad con fines comerciales. Una de las empresas pioneras en este campo es Rational Therapeutics,
que está establecida en Long Beach, California. En Alemania existe este laboratorio de Therapy Select, en Francia Oncomedics, y los laboratorios RGCC Europe, Mosaic, Biopta y Genostics en diferentes países de Europa y Estados Unidos son otras compañías que ofrecen las pruebas de quimiosensibilidad de tumores para pacientes a nivel comercial. El tiempo de entrega de resultados de todas estas empresas es de 1 a 2 semanas y el costo promedio es de $4,000 o euros. Es importante mencionar que las pruebas que realizan estos laboratorios utilizan cultivos primarios. El cultivo primario, como mencioné y se ha mencionado previamente, se obtiene de la disociación enzimática de los tumores, utilizando enzimas proteolíticas. Este hecho destruye la matriz extracelular y por lo tanto el microambiente tumoral, que como hemos mencionado es muy importante en la respuesta al tratamiento. Por otro lado, los esferoides tienen las desventajas de que utilizan matrices sintéticas de poliestireno que hacen las veces de la matriz extracelular. Utilizan líneas celulares establecidas, requiere cierta infraestructura y costo de producción, y con los organoides, que también es un modelo que se utiliza recientemente, es muy costoso. Un modelo alternativo que nosotros consideramos pudiera ser útil para realizar ensayos de quimiosensibilidad son las rebanadas y explantes de tejido tumoral, las cuales poseen características importantes como que en una rebanada están presentes todas las poblaciones celulares del órgano o tejido de donde proviene. Se conservan las interacciones intercelulares entre las células y la matriz. La arquitectura histológica es conservada, la organización tridimensional. Tienen capacidad metabólica, se considera un cultivo organotípico tridimensional ex vivo, disminuye el número de animales de experimentación cuando se usan animales y de manera muy importante se conserva el microambiente tumoral. Algunos autores consideran a las rebanadas de tejidos como mini órganos. Las rebanadas de tejidos son literalmente hablando rebanadas, así como las que conocemos de jamón que nos cortan en los supermercados. Y son estructuras tisulares que se preparan en fresco a partir de órganos de animales de experimentación o de pacientes. Se utilizan equipos mecánicos que permiten obtener rebanadas con diámetro y grosor similares entre sí, lo cual es muy importante ya que es posible preparar rebanadas con grosor que les permite mantenerse viables por varios días dependiendo del tejido. Y estas son fotografías macroscópicas de algunas de las rebanadas producidas en nuestro laboratorio de diferentes tejidos. El diámetro al que se pueden preparar puede ser 3, 5, 8 y 10 milímetros y el grosor puede ser de 200 hasta 1000 micras dependiendo del tejido. En México fuimos el primer grupo que estandarizó la metodología para preparar rebanadas de tejidos de animales y a partir del año 2010 publicamos nuestros trabajos utilizando este modelo. En esta diapositiva pueden ver ustedes algunos cortes histológicos de diferentes tejidos procesados en nuestro laboratorio de ex vivo, en las que se observa que después de cultivos por más de 48 horas se conserva la estructura histológica en todos ellos. Gracias a la experiencia que adquirimos utilizando tejidos animales, nos propusimos estandarizar las condiciones para la obtención de rebanadas de tumores, en particular de tumores de cáncer de mama. Al igual que cualquier tejido normal, las rebanadas de tejido tumoral representan un modelo tridimensional sencillo y de bajo costo. Esto comparado con otros modelos tridimensionales y con aplicaciones diversas que
muy diversas en función de las necesidades de cada investigador, como aplicaciones genéticas, moleculares, de metabolismo, de búsqueda de nuevos fármacos, de tamizaje, de productos naturales, de señalización, etc. Con apoyo de la UMAE 23, Hospital de Ginecobstetricia aquí en Monterrey, realizamos un ensayo piloto con el fin de saber si era posible preparar y cultivar rebanadas de tumor de cáncer de mama y posteriormente escribir un protocolo para registrar. Se nos proporcionaron 5 muestras de tumor para estandarizar las condiciones técnicas. Entonces estuvimos trabajando varios meses con esto para estandarizar las condiciones de producción y cultivo. Entonces, el factor más crítico pues era la viabilidad de las rebanadas de tumor durante el tiempo de incubación en que iban a ser expuestas a los antineoplásicos. Entonces, establecimos las condiciones de cultivo dinámico y encontramos que hasta 48 horas la viabilidad del tejido se mantenía prácticamente inalterada, como mediante la metodología de la reducción de la lámara azul. También verificamos la viabilidad tumoral en base a la arquitectura histológica que estuviera conservada. Y como puede observarse también en estas imágenes, el tejido se mantiene conservado, aparte de mantener su viabilidad metabólica mediante la reducción de la lámara azul. Igualmente, en cultivo, cuando se analiza el índice de proliferación celular mediante el marcador de inmunistoquímica Ki-67, se mantuvo en un índice de proliferación alto, que es mayor del 20% comparada contra los controles. Entonces, debido a que obtuvimos resultados reproducibles durante el ensayo piloto con estas 5 muestras, propusimos el protocolo de investigación en búsqueda del oncograma para terapia individualizada en cáncer de mama. Se refiere a la parte 1, que es la valoración de la respuesta a los antineoplásicos en un modelo ex vivo de cultivo de explantes de tumor de cáncer de mama. Así, en síntesis, la estrategia experimental consistió en utilizar, previo consentimiento informado, en utilizar rebanadas y explantes de muestras de pacientes con cáncer de mama en etapa avanzada y que no hubieran recibido tratamiento antineoplásico o de quimioterapia, y se cultivaron en presencia de algunos antineoplásicos de los que se utilizan en el IMSS. Esto con la finalidad de establecer una metodología que nos permitiera predecir el mejor régimen de tratamiento con antineoplásicos para cada paciente, es decir, un oncobiograma. Iniciamos en enero del 2015 y obtuvimos 33 muestras. En esta diapositiva y la siguiente les muestro fotografías macroscópicas de algunos de los tumores estudiados provenientes de pacientes. Y pueden observar que pues cada una es diferente. Y estas diferencias en sí representan un reto a la hora de procesar cada muestra en particular, porque la consistencia del tumor tiene mucho que ver en la calidad de las rebanadas obtenidas. No obstante lo anterior, pues con ya la experiencia que habíamos adquirido procesando tejidos de animales de órganos diversos, pues pudimos procesar de manera exitosa 31 de las 33 muestras de pacientes que se nos proporcionaron. Estos son otros de los fragmentos tumorales que nos dieron. Eran provenientes de pacientes en estadios clínicos avanzados, tumores grandes de mayores de 4 centímetros hasta 8 o 10 centímetros nos llegó a tocar. Entonces, entre más grande era el tumor, pues mayor fragmento tumoral nos daban a nosotros también, aunque siempre pedíamos mínimo 1 centímetro de tumor. Y lo que menciono, dependiendo del tumor original y de su consistencia, depende también la calidad de las rebanadas. Miren, estas son rebanadas de tumor casi perfectas, al igual que estas.
Y aquí incluso se observan zonas grasas o de necrosis incipiente. A veces cuando el tejido estaba muy frágil, lo que hacíamos era preparar explantes de tumor utilizando un bisturí y pues procurando hacerlo con del tamaño más similar posible. Aquí lo importante es que todas tienen el mismo grosor. Lo importante de la experiencia que tuvimos durante el trabajo con estas muestras de pacientes es que encontramos que es posible que a través de un proceso cuidadoso y estandarizado, que es en realidad sencillo, es posible cultivar en presencia de antineoplásicos muestras de tumores de cáncer mamario provenientes de pacientes y a partir de estas obtener un oncograma u oncobiograma personalizado para cada una de ellas. Por ejemplo, aquí se muestran los oncobiogramas de 6 pacientes, muestras de rebanadas de tumores incubadas en presencia de diferentes antineoplásicos y cada uno de ellos es diferente. Por ejemplo, esta paciente resulta tener resistencia importante a la mayoría de los antineoplásicos. O por ejemplo esta paciente, el Taxol, tiene un efecto citotóxico muy importante, al igual que la epirubicina y el docetaxel. En casi todos los casos aquí en Nuevo León, las pacientes que estudiamos, la gran mayoría eran sensibles a Taxol. Por ejemplo, esta paciente también es resistente a casi todo, a ciclofosfamida, epirubicina, 5-fluoracilo, pero muy sensible a Taxol. Durante el desarrollo del protocolo, con estas 31 muestras, hubo ocasiones en que los tumores eran muy grandes y se nos proporcionaron fragmentos también grandes. Entonces obteníamos muchas rebanadas de tejido tumoral. En ese tiempo había varios estudiantes en nuestro laboratorio y optimizamos la utilización del tejido que nos sobró para complementar los proyectos de ellos, incluyendo ensayos con las moléculas o los mecanismos que ellos están estudiando en sus tesis. Entonces de ello resultaron estas 4 publicaciones. A partir del proyecto original de En búsqueda del oncograma, del que nos dieron estas 33 muestras. Actualmente nos encontramos preparando un manuscrito en el que además de los 31 oncobiogramas que obtuvimos, diferentes cada uno de ellos, vamos a incluir las características clínicas, patológicas, las características del cultivo con los antineoplásicos y demás datos clínicos demográficos de subtipo molecular, receptores hormonales, etcétera, y hacer una correlación de los resultados experimentales contra la evolución clínica. Ya tenemos, hemos estado haciendo un seguimiento, bueno, hicimos un seguimiento durante 3 años continuos a partir de que se hizo la cirugía y empezaron los tratamientos y tenemos la respuesta clínica y el estado actual de las pacientes hasta hace 2 años. Igual y pronto se cumplen los 5 años y podemos hacer una última revisión del expediente para ver cuál es el estado actual de las pacientes. Y el oncograma, por ejemplo, de esta que falleció, es resistente a doxorubicina, epirubicina, 5-fluoracilo y sensible a Taxol. Sin embargo, pues lo que ella recibió fue una mezcla de antineoplásicos. Entonces, en base a esto, nosotros estamos, una vez que publiquemos este trabajo, 1 o 2 trabajos con los resultados que obtuvimos con estas 33 pacientes, estamos planteando una perspectiva como la escritura de un proyecto con una segunda etapa, en donde el oncobiograma experimental sería aplicado a pacientes que previo diagnóstico acepten participar en este protocolo y que reciban como terapia la terapia sugerida por el oncobiograma.
En muchos casos vimos que las muestras eran sensibles solamente a un fármaco, entonces no hay necesidad de adicionar otros 4 que eleva costos y puede provocar efectos adversos a las pacientes. Entonces ya tenemos al grupo de oncólogos clínicos que se van a sumar, aparte del grupo de oncocirujanos de GINE, los oncólogos clínicos de la UMAE 25 ya están interesados en participar con nosotros para hacer la segunda etapa de este protocolo, pero en pacientes, hacer un seguimiento a 5 años para la evaluación final y determinar la utilidad clínica y posible aplicación del oncobiograma en el instituto. Entonces, las conclusiones del trabajo que hemos desarrollado es posible obtener rebanadas de tumor de cáncer de mama y a partir de estas explantes con grosor y tamaño similar que se mantienen viables durante 72 horas de incubación. Este tiempo es suficiente para probar el efecto de antineoplásicos y otras moléculas de interés o compuestos. El tejido tumoral responde al tratamiento con antineoplásicos, disminuyendo su viabilidad. Nos tocó ver compuestos naturales o sintéticos que en vez de disminuir la viabilidad de los tumores la aumentan también, pero en el caso del oncobiograma, pues son fármacos antineoplásicos y disminuyen la viabilidad del tejido. Es posible obtener un oncobiograma para cada paciente, lo que puede ser útil para predecir la respuesta al tratamiento quimioterapéutico. El modelo que hemos implementado es representativo de la condición humana en comparación con otros modelos de ensayo, como los cultivos celulares que se utilizan tradicionalmente. Y bueno, finalmente quiero agradecer nuevamente, los mencioné a los integrantes, pero quiero agradecer de manera especial a la doctora Imelda Carranza Torres, quien mano a mano trabajó conmigo durante el desarrollo de este proyecto, tanto en la parte experimental como en cuestiones académicas o administrativas que a veces se ocupaba. Ella, ante mi posible jubilación el año que entra, está haciendo propuesta para que dé continuidad al trabajo, ya que tiene experiencia con todos los tejidos que hemos manejado. Igual la química Consuelo Coronado Martínez, un excelente trabajo técnico. La doctora Nancy Guzmán Delgado, una de nuestras patólogas, ella es jefe de investigación en la UMAE 34. El doctor José Bañuelos García, Daniel Valencia Mercado, Manuel Geronis y Rafael Borrego son oncólogos cirujanos de la UMAE 23 y la doctora Olga Esquivel Hernández es la patóloga del Hospital de Ginecología. Era ella quien in situ, en el quirófano, seleccionaba el fragmento tumoral que nos podían proporcionar cuando esto era posible. Entonces, tanto la patóloga Olga Esquivel como la doctora Nancy Guzmán revisaban cuidadosamente todas las muestras que se procesaron en este proyecto. Muchas gracias por su atención. Agradecemos mucho la participación de la doctora Carranza y vamos a dar lugar a la última charla de este simposio.